La vez anterior, hermano, habíamos estado hablando acerca de la revelación. ¿Se recuerda? Estuvimos hablando acerca de la revelación y quiero ocupar este tiempo para poder terminar las citas que todavía están pendientes. Y solamente quiero mencionar las citas que habíamos leído la vez anterior. Usted puede verlos. Bueno, creo que lo tenía apuntado, pero como sea, yo lo voy a mencionar. Habíamos leído, hermano, Deuteronomio 29:29, que menciona lo siguiente: que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Habíamos leído también Amós 3:7, que dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Leímos también 1 Corintios 2:10, donde dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios, en 1 Corintios 2:10. Luego también leímos 1 Corintios 14:26, que dice: que hay pues, hermanos, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Leímos también Mateo 10:26, que dice: así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Leímos también Daniel 2:22 y verso 28, que dice: pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Sin embargo, luego también leímos el libro, bueno, esta no la leímos, no leímos esta cita y la vamos a buscar. El libro de Job, capítulo 33, verso 14. Libro de Job, capítulo 33, verso número 14. Amén. Y vamos a leer 14, 15 y 16. Dice la palabra de Dios: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo. Amén. Esta cita no la habíamos leído la vez anterior. Vamos a orar entonces, hermano, para pedirle al Señor que nos ayude en esta meditación, para terminar de compartir lo que quiero traerle este día, para completar este tema de la revelación. Señor y Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, por este día que nos regalas. Gracias por permitirnos estar aquí reunidos en tu casa. Te rogamos, Señor, que en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, tu misericordia, Señor amado, se extienda a favor de cada uno de nosotros. Permite, Señor amado, que nuestra vida, Señor eterno, sea edificada en tu palabra, Señor amado, para poder, Señor amado, darte a ti la gloria y la honra en todo momento. Ayúdanos, enséñanos, Señor amado, moldéanos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, hermano, gracias. Habíamos ocupado, hermano, esas citas que leímos son citas en términos generales que habla acerca de la revelación, de la palabra revelación, cuando Dios revela algo a sus hijos. Y habíamos mencionado, hermano, el caso de Samuel. Se recuerda que habíamos leído 1 Samuel 3:7, donde dice la Biblia que Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. También leímos 1 Samuel 9:15 y 16, donde dice que
Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel, diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de la mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Leíamos esas dos citas referentes a Samuel. También hablamos acerca de David en 2 Samuel capítulo 7, verso 27, donde dice: porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo, diciendo: yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Leímos también siempre referente a David, 1 Crónicas capítulo 17, verso 25, porque tú, Dios mío, revelaste al oído a tu siervo David que le has de edificar casa, por eso has hallado tu siervo motivo para orar delante de ti. Luego también pusimos el ejemplo de este hombre llamado Ahías en 1 Reyes capítulo 14, verso 6, cuando dice que cuando Ahías oyó el sonido de sus pies, al entrar ella por la puerta, dijo: entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? He aquí yo soy enviado a ti con revelación dura. Y también vimos el caso del profeta Eliseo en 2 Reyes capítulo 4, verso 27, cuando dice que luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Giezi para quitarla, pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. También esta cita no la leímos la vez pasada y quisiera que buscáramos el libro de Isaías, capítulo 22 y verso 14. Isaías 22 y verso número 14. Isaías 22, verso número 14. Amén. Dice: esto fue revelado a mis oídos. Isaías 22, verso 14. Dice: esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos. Está ocupando nuevamente la palabra revelación. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no os será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Este es otro ejemplo de la palabra, del uso de la palabra revelación, revelar. Y vamos a leer también, no sé si vimos el caso de Daniel. No vimos ejemplo de Daniel. Vamos entonces a buscar libro de Daniel capítulo 2. ¿Sí lo vimos? Bueno, lo voy entonces a leer así rápido. Daniel capítulo 2, verso 19, verso 23, verso 27, 28, 29 y 30 y verso 47. Dice de la manera siguiente: entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser, y a mí me ha revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Y el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y él revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Daniel capítulo 10 y verso número 1.
Esto es, hermano, en cuanto a la palabra revelar. Hay otras citas también nuevas que las vamos a leer y están en el libro de Mateo. Vamos a ver Mateo capítulo 2 y verso 12. Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo capítulo 2 y verso número 12. Hasta este momento, con las citas que hemos leído, ¿cuántos quieren recibir revelación de Dios? Bueno, les voy a hacer otra pregunta al final. ¿Cuántos quieren? Lo vuelvo a preguntar otra vez. ¿Cuántos quieren recibir revelación de Dios? Amén. Hasta este momento, ¿por qué Dios revela las cosas que están ocultas? Revelar, porque Dios muestra algo que está oculto. Cuando me refiero a algo que está oculto, es algo que no se puede comprender con la mente humana, no se puede ver con los ojos humanos. Es algo que está en otra dimensión, que en lo terrenal no puede ser visible. ¿Por qué Dios revela? En este caso, la Biblia dice que Dios no hace nada sin antes dárselo a conocer a sus hijos. En algunas ocasiones, Dios lo revela y muestra a inconversos, pero su prioridad es a los hijos de Él. ¿Por qué Dios lo hace? ¿Por qué revelar? Usando una palabra que mi papá decía, ¿cuál es el chiste de esto, de revelar y mostrar algo que está oculto? ¿Por qué Dios tiene esa práctica muy común en Él? Estamos viendo no un verso, muchos versos de la Biblia que hablan en el momento que Dios revela, y ahí está la palabra exacta, literal, revela, da a conocer algo a sus hijos. ¿Por qué Dios lo hace? ¿Por qué Dios lo hace? Yo creo que es para darse a conocer su nombre, para que uno tenga más fe hacia Él. Bueno, exacto, gracias. En primer lugar, Él quiere publicarlo, darlo a conocer, ¿verdad? Eso que Él da a conocer, ¿verdad? Digámoslo así, esa información que Dios entrega, esa información no la va a encontrar en ningún lugar. No lo va a encontrar, incluso, oiga lo que le voy a decir, incluso no lo va a encontrar ni en la Biblia. Eso lo voy a dejar así un poco pensativo y ya le voy a explicar por qué. Hay información que esa información específica está en las manos de Dios. Hay información de Dios en la Biblia, está ahí. Y usted va a la palabra y la tiene. Ahora, aquí el detalle es, ¿verdad?, que hay una porción de la palabra donde nos dice que ninguna profecía de la palabra es de interpretación privada. Es decir, por ejemplo, un versículo, y que ese versículo es exclusivamente para Roberto en el año 2015, y que nadie la puede utilizar ni otra persona, solamente es para Roberto. O sea, eso no puede manejarse de esa manera. Hay información que no está en la palabra de Dios y que Dios la tiene, y que es el Espíritu Santo quien escudriña lo más profundo de Dios, toma esa información y la trae y la revela. Esa información es una información útil, que no está en la palabra, es útil, y que esa información es una información específica para un momento, necesidad y persona específica. Entonces, esa información, ya vamos a ver qué importante es. En el caso aquí que nosotros estamos leyendo, en el caso de Samuel, ¿qué era lo que Dios le quería revelar a Samuel? Con los versos que leíamos de Samuel. ¿Qué era lo que por qué Dios le reveló la palabra a Samuel? ¿Se recuerda que Job dijo, cuando el hombre se va al lecho, a la cama,
¿Qué hace Dios? Digámoslo así en nuestras palabras, lo más rico, donde no nos queremos despertar ni levantar. En ese momento, ¿qué hace Dios? Le agarra la colcha y sin hacer ruido se lo pone. ¿Qué hace Dios? Bueno, Dios revela las cosas. En el momento en que el ser humano se va directo a la cama. ¿Por qué será? A uno se le olvida a veces lo que dice. Sí. Bueno, a veces, ¿verdad? Uno no se le olvida y por eso le digo yo que siempre que va a la cama, váyase con un lápiz y con un papel, déjelo a un lado, porque llegará un momento donde Dios le va a dar información. Y usted en el momento lo va a recibir, pero en la mañana cuando se levante se va a acordar que algo pasó, pero que la información la perdió. ¿Se imagina que Dios le esté dando información desde que usted se acuesta hasta la madrugada que usted se levanta, hablándole toda la noche, sin dejarlo dormir? A mí me ha pasado muchas veces. Y voy bien desvelado al trabajo, porque toda la noche estuve recibiendo información, me estuvo hablando de muchas cosas. Entonces, en la medida que uno aprende, retiene, pero en la medida que uno comienza, lo pierde la información. Por ejemplo, el libro de Revelación de Apocalipsis, Dios se lo reveló, le reveló un libro. A ver si yo le revelo un libro a usted. Es capaz que a veces a usted y a mí se nos puede olvidar hasta la portada del libro, imagínense. Ahora, un libro completo, con comas, con tildes, con palabras exactas, significados, todo bien detallado. Eso lo reveló Dios y lo pudo retener y manejar. Ahora, por ejemplo, el caso del tabernáculo de Moisés. ¿De dónde vino? ¿De los ingenieros de los egipcios? No vino de ellos, vino del cielo. Los colores se los reveló, las dimensiones de las telas, las dimensiones de la madera, el acabado, incluso quién iba a hacer las cosas, los nombres de las personas, toditito. ¿Lo recibió Moisés como por imaginación o lo recibió porque era su especialidad? No, lo recibió por revelación. Entonces, hermano, Dios es un Dios que está constantemente, y oiga lo que le voy a decir, esta palabra me encanta. Dios es un Dios que está constantemente en actividad. Él nunca está descansando, nunca está durmiendo, nunca está tomando un break, nunca está recostado, nunca está tratando de estar solito y tener un momento tranquilo, de tranquilidad. Él nunca está así. Todo el tiempo está activo. Y si Él está todo el tiempo activo, el Espíritu Santo está activo, los ángeles están activos. Ahora, nosotros no podemos estar así. Nosotros tenemos que reposar, descansar, queremos tener un momento de serenidad, etcétera, etcétera. Pero en el reino de los cielos eso no existe. Entonces, Él está en una constante producción de revelaciones, pero aquí en la tierra estamos limitando las revelaciones de Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos limitado a que Dios tenga acceso a nosotros? Usted se va con el cansancio a la cama. Bueno, no usted, nosotros nos vamos a la cama con el cansancio corporal. Y Dios está interesado en proveer revelación. Pero nosotros le decimos, Señor, estoy cansado. Mañana llega un jefe nuevo y es más duro que una piedra. Y necesito estar temprano. Señor, mañana tengo algo bien difícil. Tengo que tomar una decisión muy importante en mi familia, en mi matrimonio, en mi finanza, etcétera. Y ahorita no, yo no quiero estar en cosas de Dios, de la iglesia. Quédate a un lado por ahí. Y luego hablamos otro día más tranquilo.
¿Sabe qué le va a decir Dios? A mí no me importa si estás enfermo, si tienes para comer, si tienes para lo que sea. Él tiene una revelación en ese momento y en ese momento te la va a entregar. Ahora, no todo el tiempo estamos nosotros en la disposición. Aunque nosotros digamos, sí, amén, quiero revelación de Dios, pero esa revelación, hermano, esa revelación no es el último chiste, no es la última moda, es algo bien crucial entre el reino de los cielos y nosotros aquí en la tierra. Y hay y hay revelaciones que se pierden por esas actitudes que a veces nosotros inconscientemente tomamos. La Biblia dice en Job que en la noche, mientras el hombre descansa, Dios da visiones nocturnas, da sueños nocturnos, incluso hasta habla al oído mientras dormimos. Ahora, eso es lo que Dios normalmente hace. No me conteste, pero ¿usted está en ese ambiente de revelaciones continuas? Una pregunta, no me conteste. ¿Cuándo fue la última revelación que usted tuvo de parte de Dios? ¿Sabe que esa fue, voy a asumir para dar este ejemplo, si Dios te reveló algo en el 2014, usted no puede estar en el 2015 utilizando esa misma revelación. ¿Sabe por qué? Porque esa revelación ya no sirve. Usted necesita una revelación para este día. Usted necesita una revelación para esta noche. Y al llegar mañana, usted necesitará una revelación para mañana. Y aunque el día de mañana Dios le hable de una revelación para una semana, necesitará también más revelación de Dios en ese momento. Entonces, la revelación es algo que, hermanos, al ponerlo en las manos de uno, tiene que aprenderlo a manejar. Yo normalmente, cuando oigo a las personas, lo dicen de una forma sarcástica. Ay, a mí los sueños, ya no, yo no sueño, a mí no me estén hablando de sueños, que yo para sueños no sirvo. O sea, por ignorancia y por desconocer lo que la palabra de Dios dice, en la forma como Dios está revelándose al hombre, nosotros mismos bloqueamos la puerta. Yo nunca he recibido una visión y esas cosas a mí, no me hable de esas cosas. Nosotros mismos cerramos la puerta. Que Dios que a mí, y cerramos, ponemos portones seguros, entonces nosotros mismos obstruimos el paso para que Dios revele. Es muy bonito, muy interesante ver que Dios le dio palabras reveladas a Samuel. A Samuel no le entendió. Bueno, explicamos la vez anterior cómo fue que le entendió. Ahora, ¿cuál era el objetivo de Dios revelarle a Samuel? Dios, y vuelvo a lo mismo, Dios siempre que habla con un propósito, habla con un objetivo. ¿Qué fue lo que por qué Dios le reveló a Samuel esa palabra? ¿Qué era lo que Dios quería en Samuel? Que lo conociera, que lo cumpliera, ¿qué más? ¿Qué más? Hay algo por ahí que quiero que me lo mencione. Eso que mencionaron está muy bien. ¿Qué más había? Que lo obedecieran, que la presencia de Dios estaba con él. Que lo compartiera, está cerquita, hermana. Está cerquita. Que conociera de él, está cerquita, está cerquita. Obediencia, anda por ahí. Siento que ya lo van a decir. Siento que lo van a decir. Están cerca, están bien cerca.
¿Qué era lo que Dios quería? Oiga lo que le voy a decir, formar en Samuel. Un corazón recto. Quería formar un corazón recto. ¿Qué Dios? ¿Cómo? Como un modelo, sí. Anda cerquita. ¿Qué quería Dios formar en Samuel? Bueno, Samuel no fue nunca rey. Él instaló al primer rey de Israel, que por cierto no fue algo muy agradable para Dios. Bueno, instaló el primero, instaló el segundo también. ¿Qué era lo que Dios quiso formar en Samuel? Cuando Dios llamó a Samuel, ¿qué era antes y qué fue después de él? Ahí está. ¿Qué él era antes y qué fue después? Cuando Dios le mandó la palabra a Samuel, con esa palabra, hermanos, marcó algo que él dejó y algo nuevo que él inició a partir de ahí. A partir de esa palabra, fíjese, a partir de esa palabra revelada, algo cambió en la vida de Samuel. Algo él dejó de hacer y algo comenzó en la vida de él por primera vez. ¿Y qué fue lo que produjo ese cambio? Fue la palabra revelada de Dios. ¿Qué era lo que quiso formar Dios en él? ¿Qué fue lo que formó en él, más bien dicho? Dios había llamado a Samuel para que le sirviera esa palabra, en otras palabras, para un líder, en otras palabras, deme otra palabra. Para darle mensaje al pueblo, hay otra palabra, úseme otra palabra. Para ser intercedor, úseme otra palabra. A ver, solo le hizo falta una palabra nomás. Lo llamó para un ministerio profético. Pero profeta o profecía era igual. Dios lo llamó a un ministerio profético. Ahora, ¿cuál fue el elemento que marcó? Bueno, fue la palabra revelada de Dios en ese momento. Dios lo instaló como profeta de Israel, como líder, como modelo, ejemplo, etcétera, etcétera, todo lo que mencionaron. Pero, ¿cuál fue el inicio? La palabra revelada. Si Dios nos da a nosotros palabra de revelación, algo vamos a dejar atrás y algo vamos a empezar a hacer de ahí en adelante. ¿Y cuál va a ser el cambio? Es que el pastor me dio un privilegio, es que ahora ya no barro la iglesia, ahora ya llego de corbata. No es eso. Es la palabra revelada. La palabra revelada marca, hermanos, un tiempo que termina y otro que inicia. Es la palabra revelada. Si no hay palabra revelada, entonces, hermanos, las cosas continúan igual. Todo sigue igual. No hay ningún cambio. Usted puede tratar de empujar las cosas, jalar las cosas, y las cosas volverán otra vez a su lugar con el tiempo. Y no habrá ningún cambio hasta que entonces haya palabra revelada. Ahora, cuando Dios envía la palabra revelada, en ese momento, ahí viene otra actitud del hombre. ¿Lo creemos o lo desechamos? ¿O lo dejamos, como decimos, en tela de dudas? Vamos a ver si esto se cumple. Vamos a ver si esto es de Dios. Vamos a ver qué pasa. Desde que nosotros manejamos la palabra revelada en esa posición, ya hay un problema. Y no está en la palabra revelada, ya está entonces en nuestras manos. Cuando es palabra revelada, es palabra que necesita en ese momento tener el abrigo completo, la cobertura completa. ¿Para qué? Para que tenga su fiel cumplimiento.
Pero cuando no hay palabra revelada, en ese momento las cosas, hermano, continuarán igual. Dios quiso hacer eso en Samuel. En el caso de David, David, hermano, quiso hacer templo para Dios. Desde los tiempos de Israel en el desierto, el tabernáculo Moisés, hasta David, nunca había habido un templo físico, estable. Todo el tiempo andaba, dice la Biblia que andaba el arca del pacto en tabernáculos, es decir, en tiendas, en tienditas, en cosas que se desarmaban y se volvían a armar. Todo el tiempo andaba así, pero David pensó en hacer un templo físico, estable, y que ahí estuviera la morada de la presencia de Dios. Ahora, ¿cómo fue que él pensó en eso? Ahí están los dos versos. Dijo, porque me hablaste al oído y me revelaste hacer casa al Dios del cielo. Cuando hay palabra de Dios, es decir, cuando hay revelación de Dios, hay un mandamiento. Diga conmigo, mandamiento. Mandamiento es un mandato. Una orden, gracias. Esa es la palabra, una orden. Y en esa orden, usted no puede cuestionarla, no puede dar sugerencias, dar opciones, opiniones, completar la idea. No, esta es la orden, esto es lo que hay que hacer. Ni más ni menos, como dice la Escritura, ni a derecha ni a la izquierda, mantente lo que te dijeron. Entonces, David fue ese ejemplo, el caso de los profetas, el caso de Eliseo que vimos acá, Isaías, el caso de Daniel, también fue un ejemplo muy, muy claro acerca de eso. Ahora, hermano, en esta cita, vea esta cita que vamos a leer, mencionamos Lucas, ¿verdad? Esa fue la que les mencioné. Bueno, Mateo, nos vamos a ir a Lucas ahora, después vamos a leer Mateo. Lucas capítulo 2, verso número 25. Lucas capítulo 2, verso número 25. ¿Lucas lo tienen? Amén. Dice Lucas 2, 25 y 29. Dice, he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Y le había sido qué? Revelado. Le había sido revelado por el Espíritu que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor, y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Dice que, hermanos, que Simeón era un hombre lleno del Espíritu Santo, y Dios le había revelado a él, ¿qué cosa? Que él no iba a morir sin antes ver al Mesías con sus propios ojos. En este caso fue un privilegio. Fue un privilegio. Ahora, él recibió la revelación. ¿Y esa revelación qué consistió? Que cuando Dios le habló a él, inmediatamente le dijo, vete para el templo. Y cuando él llegó al templo, vio a los padres y vio al niño. Y él habló y dijo que esa palabra la había recibido como por leer, en este caso, el Antiguo Testamento. No, había sido por revelación. Hay una palabra específica para un momento específico, para una persona específica, para una necesidad específica, que esa palabra viene solamente por revelación de Dios. Y en ese momento dice ahí, ¿verdad?, que le dijo, Señor, ahora sí, ya puedo terminar con mi vida, acá ya puedo descansar en paz, porque ya mis ojos vieron la salvación de Israel. Leamos ahora, hermano, otra cita
y esta sí es Mateo. Mateo capítulo 2, verso 12. Mateo 2, verso número 12. Cuando lo tenga puede decir amén. Amén. Dice, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Verso 22. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado ¿por qué cosa? Por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Aquí vemos, hermano, a los padres de Jesús preocupados y queriendo salvar la vida de su hijo. ¿Y qué se hacía para poder hacerlo? Pueden haber muchas opciones. Por ejemplo, si María le decía a José, José, nuestro hijo recién nacido está en peligro. Y José pudo haber dicho, María, no te preocupes, Dios es nuestro protector, mantengámonos orando y Dios no permitirá que le hagan algo a nuestro hijo. Pero María pudo haber insistido, sí, pero hagamos algo, cambiémosle de nombre, cambiémosle de nacionalidad, hagamos algo. Y José pudo haber estado, no, que no hagamos nada, quedémonos quietos. Pudo haber sido tanto una opción o la de la otra opción, alguna forma de solucionar el problema. Pero ¿cuál era la mejor respuesta? Bueno, la mejor respuesta era que tenía que venir una palabra revelada de Dios para saber qué era lo que se tenía que hacer. Por eso es que dice que Dios les reveló en sueños que regresaran a su tierra, pero no por la ruta tradicional, que se fueran por otro camino. ¿Quién les ordenó eso? Bueno, fue palabra revelada. Luego también, estando en su tierra, dice, bueno, dice aquí, tuvo temor de ir allá, dice, y también por revelación de sueños, se fue a otra región, a otro lugar. ¿Y por qué razón fue? Por revelación que tuvieron ellos durante el tiempo del sueño. Hay otra cita, leamos otra cita, Mateo 16, verso 17. Vamos a ver aquí un ejemplo de algo bien interesante. Mateo 16, verso 17. Dice la palabra de Dios, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué fue lo que recibió Pedro en ese momento? Fíjense, hermano, que hasta esas cosas tan que quizás pareciera que no tienen mucho valor, hasta para eso tan chiquitito se necesita tener revelación de Dios. ¿Qué fue lo que el Señor estaba preguntando en ese momento? ¿Quién era Él? ¿Sí? ¿Quién era? Y entonces decían, bueno, dicen que eres, otros dicen que eres, bueno, le hablaron de todo lo que la gente murmuraba. Pero vino el Señor y le dijo, ¿y ustedes? ¿Qué piensan que soy yo? Ahora, Pedro habló. Y cualquiera puede decir, que Pedro era impulsivo, que Pedro conocía las escrituras, mire, hermano, es que ya tenían su tiempito de estar con el Señor y aún así no llenaba la medida como para decir, tú eres el Hijo del Dios viviente. Ahora, Pedro habló y dijo, tú eres el Hijo. ¿Y qué le dijo el Señor? Pedro, eso no salió de ti. Eso no salió de tu mente. Eso no salió de tu imaginación. Eso no salió de los estudios que has tenido
de la palabra de Dios estando conmigo. No salió de ahí. ¿Sabes de dónde salió esa expresión que tú aseguraste? Esa expresión, ese sentir, eso que nació en ti y lo diste a conocer con tus palabras. Eso fue una palabra revelada que vino de Dios a ti para que tú la dijeras. Que yo creo que si Jesús nos preguntara a nosotros diríamos, Señor, qué pregunta tan fácil, se me otra más difícil para que veas que puedo. Ahora, para eso tan sencillo, hermano, hay cosas tan sencillas en nuestras vidas que es increíble que hasta palabra de revelación necesitamos recibir de Dios. Dice aquí, vamos a leer otra cita, en Efesios, y este va a ser el último ejemplo que vamos a ver. Gálatas, vamos a irnos a Gálatas y después vamos a irnos a Efesios. Vamos a irnos a Gálatas capítulo 1 y verso 11. Gálatas 1:11. Cuando lo tenga, dice amén. Bien, aquí vamos a hablar, hermano, del ministerio del apóstol Pablo. ¿Cómo fue que Pablo se incorpora al ministerio, al llamado de Dios? ¿Cómo fue que ocurrió? Vea lo que dice aquí, Gálatas 1:11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación. Ahora, todas esas epístolas del apóstol Pablo, ¿de dónde vinieron? Del instituto bíblico que él acudió. Bueno, él fue instruido ¿por quién? Por Gamaliel. Y Gamaliel era alguien de respeto en aquellos tiempos. Como yo le decía un día de estos, cuando usted ve a alguien que dice pastor o evangelista o fulano de tal, y se le ocurra mencionar de qué universidad de teología o de qué instituto bíblico salió, es porque no está diciendo algo así por así. Es porque está diciendo con eso que es una persona muy inteligente. Cuando vean los libros, cuando usted compre un libro cristiano y diga el tema está de la oración y qué bonito el libro, dele vuelta atrás. Y en la última portada va a ver la historia del autor. Y al final va a aparecer ahí estudios de teología en la universidad, en el instituto teológico, bla, 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 bla. Si lo puso, es porque eso le está dando realce a la persona y está diciendo quién es él. Si no lo puso, ¿verdad? Es porque salió de algo así, o porque no tiene instituto bíblico, nada de eso. Pero si lo puso es por algo. Ahora, Pablo dice, fui instruido a los pies del maestro Gamaliel. Eso quiere decir que Gamaliel entonces necesitaba, ¿verdad?, que alguien lo reconociera, que era una persona muy instruida en la palabra de Dios. Es como el caso de Nicodemo. Jesús le dijo, bueno, tú siendo un maestro en toda la nación, que conoces la palabra, cosas tan sencillas que tienes que nacer de nuevo, ¿no lo sabes? ¿Qué tal si te revelo las otras cosas del Espíritu? Mas sin embargo, hermano, Pablo en sus epístolas no dice, mi maestro Gamaliel. Nada, no lo dice. Es más, él dice, todo lo que yo tenía, lo que había acumulado, ahora lo tengo ¿por qué? Por basura
Es decir, ¿y la basura? ¿A quién le gusta recoger basura? La basura ya no sirve. La basura ya no tiene sentido andarla cargando. La basura es para desecharlo. La basura es para tirarla y olvidarse de eso. Ya no se necesita. Pablo está diciendo, todo el conocimiento que había adquirido, toda la experiencia, todo aquello que había acumulado, ahora ya es para mí basura. ¿Por qué? Porque ahora necesito recibir revelación de parte de Dios. Ahora, las epístolas, hermano, el llamado que él tuvo, ¿cómo fue? Fue por revelación. ¿Quién fue el que le predicó a Pablo? Y le dijo, Pablo, convertite. Si te conviertes, te pongo en mi ministerio, en mi iglesia, y te doy un departamento para que lo manejes. Y juntos, trabaja conmigo y juntos vamos a hacer un gran equipo para que la gloria de Dios y el evangelio pueda crecer en todas estas regiones. ¿Quién le dijo eso a Pablo? Nadie. ¿Quién lo llamó? El Señor se le apareció, lo derribó del caballo, lo llenó con su espíritu. Hermano, y las epístolas, ¿a quién se las copió? Hermano, todas las epístolas fueron reveladas por el Espíritu Santo de Dios. Y aquí está diciendo él bien claro, ni lo aprendí, ni me lo enseñaron, ni me junté con nadie aquí en la tierra, porque todo lo que he hecho y he escrito y estoy haciendo es por revelación del Espíritu Santo. El peor error que nosotros podemos cometer como iglesia es caminar sin revelación de Dios. El peor error que usted puede cometer en su vida es tomar decisiones sin la revelación de Dios. La Biblia dice, hermano, leamos ahora Efesios capítulo 3, verso 1. Efesios capítulo 3, verso número 1. ¿Todavía están interesados en recibir revelación de Dios, hermano? Bueno, les tengo una cita sorpresa. Les tengo una cita sorpresa que por muchos años yo la había leído y nunca la había entendido. No es esta, es otra. Y hoy que venía para acá, me la reveló el Señor. ¿No dicen amén? Efesios capítulo 3, verso número 1. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Bueno, aquí completamos, hermanos, los ejemplos de la palabra revelación, cómo tuvo influencia, hermanos, en la vida de muchas personas en las Escrituras. Pero ahora viene, hermano, la cita que le quiero mencionar para concluir este tema. 2 Corintios 12. 2 Corintios capítulo 12. Y vamos a leer todo el capítulo, comenzando desde el verso número 1 en adelante. ¿Cuántos desearían esta noche tener revelación de Dios? Prepárese, pues. Prepárese para algo que no le va a gustar. Segunda Corintios, capítulo 12, verso número 1. Capítulo 12, verso 1. 2 Corintios, capítulo 12, verso número 1. Bien, antes de leerlo, quiero decir lo siguiente. Vea que es bien bonito recibir revelación de Dios.
Yo no contesto. Yo veo que usted ve mucho lo que yo no contesto. Pero quiere que le aclare algo. Ajá. A mí, soy sincera y se lo digo. Varias veces he recibido cosas así. Me han dado mucho miedo. Ok, voy a hablar de eso. Precisamente de eso. Y yo tengo palabra de revelación para ustedes. También. Fíjese. Es bonito decir, ¿verdad? Dios me habló. Es bonito pararse y decir, Dios dice. Es pareciera, hermano, que cuando uno trae palabra de revelación, pareciera que no todos pueden traer palabra de revelación. Digámoslo así, pareciera que no todos, o bien, más bien dicho, no es que no todos puedan traer revelación de Dios, sino que quizás no todos podemos manejar la revelación de Dios, o no todos estamos en un mismo nivel para manejar la revelación de Dios y entender la revelación de Dios. Entonces, por lo menos los que van a la delantera con la revelación de Dios, de alguna u otra manera, por ir en la delantera o por manejar revelaciones de Dios muy fuertes, cuando me refiero muy fuertes, pueden ser especiales, pueden ser revelaciones de mucha cantidad de información, o puede ser en momentos específicos muy particulares, pero por lo menos el que maneja mucha revelación, o por lo menos el que va adelante las revelaciones de los demás, hay una precaución, como mencionaba la hermana. Tengo un poquito de miedo acerca de eso. ¿Por qué razón? ¿Qué está pasando? Nosotros traemos, el que recibe revelación de Dios trae algo de lo sobrenatural del Señor. Y en ese momento, ¿verdad? Que lo comparte, fíjese que lo comparte. Quiérase o no, oiga lo que le voy a decir. Quiérase o no, hermano, quiérase o no. Quiérase o no. Hay una pizca, lo voy a decir así. No, de orgullo. De orgullo, de vanagloria, de altivez, de vanidad, que se pega en la persona que está recibiendo revelación de Dios. ¿Cómo se sentiría usted que le dijeran, no hay en la iglesia otro hermano al cual Dios le hable tan bonito como el fulano de tal? ¿Cómo se sentiría usted? No me va a decir que se sentiría usted bien humillado. Humillado es que le diga una gran vergüenza en público. Se sentiría honrado, privilegiado. ¿Por qué razón? Porque nuestra carne tiende a fabricar alrededor del tesoro de Dios, de la palabra revelada que el Señor está entregando. Nuestra carne empieza a construir una telaraña alrededor, de manera que entregamos la palabra de Dios, pero al momento de entregarla queda una pizca en el que la está entregando de orgullo, de vanidad, de jactancia, como queriendo decir, ¿verdad? Detrás de las cortinas, ¡hey! Yo soy el que, por mí habla Dios. Yo soy el escogido, el ungido de Dios. Nadie va a recibir revelación en este lugar porque para eso me tiene Dios aquí. ¿Dicen amén? Exacto, pero el que recibe la revelación, quieras o no, tiene que trabajar mucho con eso. tiende, Tiene que trabajar
tiende a recibir mucho, tiende a formar esa telaraña. Ahora, eso se forma tan natural, pero tan natural que se forma, que uno tiene que tener un sumo cuidado de estar, ¿verdad?, quitando la telaraña, limpiando el moho que se forma alrededor de la palabra que Dios ha revelado. Y entonces, cuando no nos damos cuenta y cuando no, ¿verdad?, limpiamos lo que está ahí y que aquello, hermano, va formándose alrededor de la palabra que Dios ha revelado y que la ha entregado a una persona y que la persona la entregó, mire, es algo tan pequeñito. Pero lo voy a hacer así, algo tan chiquito, no lo voy a hacer. Usted más de alguna ocasión ha visto eso en grandes proporciones en otras personas. Pero yo lo voy a hacer tan pequeñito para decirle lo siguiente: esa cosa tan pequeñita a Dios, fíjese, le molesta. Pero le molesta tanto, fíjese, porque dice la Biblia, hermano, que Dios es un Dios que Él nunca va a compartir su gloria con nadie. Peor con alguien carnal como nosotros, peor con nosotros. Dios nunca lo va a hacer. Cuando leíamos aquí uno de los versos que Job escribía y decía que Dios habla y Dios revela, hermanos, y en las otras citas que no es que lo hace, hermanos, en el caso de Daniel, no es que nosotros recibimos revelación de Dios porque somos muy sabios, muy inteligentes. No, simplemente es que Dios anda buscando a alguien. Dios mira el grupo, y Dios entonces escoge y dice: a ti te voy a revelar las cosas para los demás. Entonces Dios le entrega la revelación a él. Me voy a quitar yo y le voy a echar la culpa a él, hermano. Y Dios le entrega a él la revelación. Pero entonces viene el hermano y dice: Dios me reveló. Hermano, aquí está la palabra que Dios me reveló. Y entonces el hermano dice: bueno, Dios me lo reveló. ¡Wow! ¿Por qué me lo reveló a mí? Es que... Y ya empezamos, ¿verdad? Es que la verdad es que... sí, porque como que me lo merecía, ¿no? Como que no hay otro igual que mí. Y empieza, como decimos, los pajaritos, hermano, a volar en la cabeza de uno. Y entonces, eso, hermano, es bien común. ¿Por qué? Porque estamos en la carne. Ahora, hermano, nosotros para combatirlo, ¿verdad?, necesitamos, y como decía, manejar mucho la humildad, etcétera, etcétera. Pero Dios tiene un método para limpiar eso. Y para que entonces cuando recibamos la palabra de Dios y la entreguemos, no formemos ninguna suciedad alrededor de esa palabra. Por eso es que el Señor dijo aquellas palabras: cuando yo les diga a ustedes, hagan tal cosa, y ustedes lo hagan, nomás terminen de hacerlo, digan estas palabras: siervos inútiles somos, porque lo que deberíamos de hacer, eso mismo hicimos exactamente. Siervos inútiles, ¿en qué sentido? En que nosotros no podemos hacer las cosas por nuestra propia cuenta. Nosotros no estamos poniendo nuestra inteligencia, no estamos poniendo... Si, imagínense, hermano, oiga esto: ¿cuál es el orgullo del hombre? ¿Cuál sería mi vanidad si Dios me da la vida? Si Dios me da la salud, si Dios me da la fuerza, si Dios me da la revelación. Entonces, al entregarlo, ¿con qué me quedo? ¿Qué gano? No he ganado nada. Simplemente lo que tenía que hacer lo hice. No puedo decir que la salud la tengo porque yo me cuidé. Es que Dios me la dio.
No puedo decir, hermano, es que mi fuerza, es que todavía estoy joven, no he llegado por ahí a esa edad. Si Dios me dio la fuerza, entonces, ¿en qué cosa me voy a apoyar para decir, esto lo hice de mi propia vida, de mi propio corazón? No tengo nada. Ahora, esas conclusiones, hermano, a veces en lo privado cuestan. Y para eso es que Dios tiene un método. Que cuando Él entregue la revelación, no se construya nada alrededor, sino que nos mantengamos siendo los mismos que éramos antes de recibir la revelación de Dios. Le voy a poner un ejemplo y luego vamos a la Escritura. ¿Cuántos de ustedes tienen algún don de sanidad? ¿Qué tal si Dios te lo entrega? Le voy a decir lo siguiente. ¿Cómo es al entregarte Dios ese don? ¿Qué cambios habrían en tu vida? Ya usted no vendría tan tranquilito a hablar conmigo, sino que me diría, pastor, yo ya tengo un don de sanidad. Así que hoy vamos a compartir el ministerio. Si yo no quiero compartir conmigo, me voy. Y yo hago mi propia iglesia. ¿Ve? Si Dios te entregara sabiduría de la palabra de Dios y te diera mucha revelación, ya usted vendría y empezaría, hermano, ustedes ya oyeron los mensajes del pastor. Esos mensajes no sirven. ¿Por qué no se van a mi casa? Allá le puedo entregar un mensaje más nutrido, más bonito, un mensaje más especial. Y váyanse a mi casa. Allá va, y van a ver ustedes la diferencia. Váyanse. Son cosas que se empiezan a construir alrededor, hermano. Nosotros, ¿cuántos desearíamos tener más de algún don, hermano, del Espíritu Santo? ¿Algún ministerio del Espíritu Santo? ¿Sabe por qué muchas veces no lo recibimos? No porque Dios no quiera. Es porque Él nos conoce. Y no es tanto por lo que Él nos conoce, sino que es porque no vamos a poder manejarlo. No vamos a poder manejarlo, ¿sabe por qué? Porque en este momento quizás no estemos en la condición que Él está exigiendo, requiriendo para poderlo manejar. Por eso es que, hermano, Dios, le voy a decir esta palabra, utiliza el capítulo 12 de 2 de Corintios. ¿Para qué? Para limpiar. Y una vez que haya limpiado y le haya enseñado a la persona, viene Él y entonces entrega la revelación. Porque allí Él sabe que la palabra que Él envíe, el ministerio, el don que Él te entregue, no va a tener problemas en el futuro. A muchos Dios les ha entregado dones y ministerios y en vez de ser de bendición han sido de problemas. Porque 2 Corintios capítulo 12 no ha tenido su cumplimiento exacto. Ahora, ¿por qué le comparto yo eso? Porque yo quiero, hermano, que usted se meta a la presencia de Dios y que usted pueda crecer en la vida espiritual. Ahora, pero eso, hermano, requiere, diga esto conmigo, requiere 2 Corintios capítulo 12. ¿Sabe cuál es el tema de 2 Corintios capítulo 12? El tema es el aguijón en la carne. Leamos lo que dice la palabra. Verso número 1. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo, ese hombre es Él,
que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Ahora, esa palabra tercer cielo, hermano, ese cielo es la misma presencia de Dios. En un sentido figurado, hasta la misma presencia de Dios. Yo creo lo que dice. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, ese hombre es el mismo, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Ahora, ¿qué está contando Pablo ahí, hermano? Hasta ahí, ¿qué está contando Pablo? Está contando un misterio, ¿verdad? La palabrita que estamos utilizando. No. Pablo está contando una revelación que él tuvo. ¿Cuál fue esa revelación? Que Dios le permitió llevarlo a la misma presencia de Él, donde ahí hay, hermano, otra dimensión, otro ambiente totalmente diferente al de nosotros. Donde se escuchan cosas que aquí en la tierra nunca se han escuchado. Cosas tan grandes, tan sublimes, tan eternas, gloriosas. Una experiencia pero tan especial. Pablo está contando su experiencia, la revelación que él tuvo de Dios. Ahora, sigamos leyendo. De tal hombre, verso 5, me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Verso 6, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Ahora, Pablo está poniendo una regla y está diciendo, yo soy una persona que recibo de Dios constantemente. Y eso que yo recibo, pues tengo que comunicarlo, tengo que darlo de conocer, tengo que hacerlo. Y más de alguno, ¿verdad?, que me oye o que me mira, va a tener un concepto de mí tan elevado, que ese concepto de mí tan elevado va a ser mentira, va a ser falso. Porque si alguien puede decir, nosotros creemos que usted, hermano Pablo, apóstol Pablo, es de la medida, es casi de la estatura del Señor. Increíble, qué hombre tan maravilloso. En las iglesias, cuando hablamos de Pablo, hermanos, lo ponemos casi debajo del Señor. Pero Pablo está diciendo, yo quiero que me conozcan para que no tengan otro concepto más alto de lo que yo en realidad yo soy. Ahora, sigamos leyendo. Verso 7. Y para que la grandeza de las revelaciones, mire, de las grandezas de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Hasta ahí. Luego seguimos leyendo. ¿Sabe cuál era el remedio de Dios? ¿Sabe cuál es el remedio que Dios utiliza, hermano, con aquellas personas que Él les da revelaciones? Dios ocupa un aguijón. Un aguijón.
es algo que Dios pone en la persona y que Él nunca lo quita. Mientras esté, hermano, las revelaciones fluyendo, nunca Dios quita ese aguijón, lo mantiene ahí como, hermanos, para golpear la humanidad, la carnalidad, hermanos, de uno, la vida de uno, y que, hermanos, aquel orgullo o aquella vanagloria desmedida que se forma, hermano, al ser el portador de las revelaciones de Dios, pueda, hermano, limpiar esa vanidad, hermano, en lo humano de uno, de manera que entonces, hermano, ese orgullo de tenerlo, de tener la revelación de Dios, se venga abajo, hermanos, por esa situación adversa que constantemente está golpeando la vida del portador de la revelación de Dios. En otras palabras, ese es el precio que hay que pagar para ser el portador de la revelación de Dios. Todos quisiéramos en algún momento ser portador de la revelación de Dios y tener una casa de millones, tener un buen testimonio en todo el mundo, tener, hermano, la mejor salud del mundo, la mejor familia, el mejor matrimonio, los mejores hijos, la mejor economía del mundo, y ser, hermano, casi un Dios aquí en la tierra. Pero siempre, hermano, siempre en esos portadores de las revelaciones de Dios, hermano, siempre hay algo. Hay algo que, hermanos, no camina perfectamente y que constantemente golpea al portador de la revelación y lo quebranta y lo pone de rodillas y lo pone a llorar y lo humilla siempre delante de la presencia de Dios, recordándole que la revelación es por gracia. En el caso de Pablo, se cree, y en la teología se maneja así, se cree, que Pablo, hermanos, tenía una enfermedad en los ojos. Porque hay una epístola, bueno, en Pablo no se miran enfermedades. Él mismo dice, bueno, ¿quién de ustedes se enferma? ¿Y pero yo por qué no me enfermo, pues? Y él da una lista. A mí me tiraron de tal piso, a mí me azotaron, a mí me han robado, yo he aguantado hambre, he tenido también para poder comer en abundancia, he estado escaso de tantas cosas, me han criticado, me han buscado para matarme. Y Pablo da una gran lista y dice, bueno, ¿y yo por qué todavía estoy en pie y otros no? Entonces prácticamente uno dice, este es el modelo, este es el hombre perfecto. Pero el único, hermano, la única cosa en todos sus escritos donde se ve, hermano, algo anormal en el hombre perfecto es cuando Pablo dice, mirad, en una de las epístolas, con qué grandes letras les escribo. Entonces los teólogos se han agarrado de ese versículo y han dicho, creemos que Pablo entonces era enfermo de los ojos. Tenía una enfermedad que no podía ver bien en sus ojos. Pero sea la enfermedad que él tenía o no, ese era el aguijón que Dios le había dejado. ¿Por qué razón? Es que está en pecado. No, es que era porque está manejando el hombre. El hombre está manejando la gloria de Dios, la presencia de Dios. El hombre está manejando los ministerios, el hombre está manejando los dones del Espíritu Santo, está manejando las revelaciones de Dios constantemente. Entonces algo se está formando, hermano, algún modo se está formando alrededor de él. Entonces hay que poner un mensajero, alguien de Satanás, que lo golpee, que lo humille y que le haga reconocer que es hombre. Y lo que Dios le ha entregado ha sido por misericordia.
Y dice la Biblia aquí, sigamos leyendo. Verso número 9, perdón, leamos verso número 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, en mi carne, un mensajero Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mire, hermano, estos hombres para pedir las cosas al Señor no toman, hermano, el tiempo como muchos. Ay, Señor, ¿y cuándo? Responde. ¿Te has olvidado de mí? No, hermano. Esto a la primera. Señor, tal cosa. Y a la primera tiene que suceder. Cuando uno maneja la revelación de Dios, uno no está diciendo, ay, vamos a ver pues qué Dios dice. Vamos a ver qué Dios dice. Ese vamos a ver como quien dice allá por el 2020. Dentro de 5 años, vamos a ver si todavía sigue vivo, pues tal vez Dios te dice algo. Cuando uno maneja la revelación de Dios, eso es en el instante. Hoy mismo el Señor me lo revela. Y si no me lo revela hoy mismo, aquí hay algo raro. ¿Qué está pasando? Señor, ay, mi corazón no está en condiciones de recibir revelación. ¿Qué está pasando? ¿O es que está demorando un poquito? Daniel fue un hombre que le pidió a Dios respuesta. No la tuvo en el momento. Se metió en ayuno de oración por 21 días. Y después de 21 días recibió la respuesta. Ahora, estos hombres que manejan revelación, hermano, a la primera se tiene que matar el buey. Y dice la Escritura 3 veces, como queriendo decir, me ha tomado 3 veces, hermano. ¿Y usted cuántas veces le ha pedido al Señor por algo? Si Pablo estuviera aquí, le diría a ustedes, eso le ha tomado 2 años esa petición. Examinen su corazón. Y los daría tremenda sermoneada, hermano. Porque él diría, no, yo no. ¿Qué es eso de orar toda una semana? No, yo la primera Dios me responde. Ahí está el detalle. Mire, Pablo, hermano, muestra su lado negro y su lado blanco. Y mostrando las dos cosas, él dice, yo 3 veces es demasiado. Pero mire, hasta para escribir, ahí está el aguijón. Ahí está el aguijón. Dice, le he pedido al Señor 3 veces y el Señor que me ha dicho, no te lo quito. ¿Por qué? Porque ese aguijón está puesto por mí, le dice el Señor. Para que cuando trates de exaltarte, viene el aguijón y te vuelve a humillar otra vez. Entonces, ese aguijón, hermano, tiene un nivel que cuando el orgullo va por ahí, lo ataca y lo vuelve otra vez para abajo. Y el orgullo, la vanidad están en niveles bajos, el aguijón no entra en acción. Pero cuando ya va a la medida donde Dios le ha puesto, entra en acción, lo vuelve a bajar otra vez y ahí está. Y Pablo le dijo, Señor, esto así no me gusta, ¿por qué no me lo quitas? Él le dijo, no, es que te conozco, Pablo. Y así mismo nos dice el Señor a nosotros, es que los conozco como son. Y por eso el aguijón tiene que trabajar en algunos está bien bajito, que no les deja ni que ahí los ataca rapidísimo y los vuelve a bajar otra vez. Y hay otros, amados, que los deja que suban y de un solo lo ataca ¡bum!, para abajo. Una vez mi mamá me dijo estas palabras, entre más alto sube, el coco cae más alto. Ahora, por eso es que usted, hermano, en algún momento
Quizás cuando vea a alguien que maneja revelaciones de Dios, le llegue a conocer algún aguijón que sea visible. Hay otros aguijones que no son visibles, pero que está, ahí está. Y ese aguijón nunca falla. Ahora le pregunto, hermano, ¿desea tener revelación de Dios? Prepárese para el aguijón. Porque no hay revelación de Dios si no hay un aguijón presente para humillarte y dejarte en tu lugar donde debes de estar. Yo he conocido mucha gente que tiene revelación de Dios y yo he dicho en mi corazón, Señor, yo quisiera tener ese llamado así, pero hoy como que lo voy a pensar, porque uno tiene que aprender a manejar el aguijón. Y he escuchado en la boca de muchos que manejan las revelaciones de Dios, que dicen palabras tan ofensivas para el Señor. Y el Señor nunca les quita el aguijón. Y muchos han muerto con ese aguijón. Y ese aguijón como que lo lleva a uno al cementerio. ¿Sabe por qué? Porque está puesto por Dios. ¿Qué hombre de las Escrituras, hermano? ¿Qué hombre portador o mujer portadora, hermano, de la revelación de Dios no tuvo su aguijón? Ese es a veces uno dice, Señor, yo esto como que no lo voy a manejar. Ahora, si usted lo siente, oiga lo que le voy a decir, si usted lo siente, leamos esta última cita, Filipenses capítulo 3, verso número 15, y ahí concluimos. Filipenses capítulo 3, verso número 15. Cuando lo tenga puede decir amén. Dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. ¿Qué siente en su corazón? Cuando nosotros le decimos, Señor, humíllame, ¿sabe qué le está diciendo a Él? Cuando usted le dice al Señor, límpiame, ¿sabe qué le está diciendo usted al Señor? Señor, haz mi vida de nuevo. Señor, quebrántame. ¿Sabe qué le está pidiendo usted al Señor? ¿Sabe usted qué es lo que está hablando delante de Él? Le está diciendo, Señor, ¿dónde está mi aguijón? Porque el aguijón se encarga de llevarte al suelo y de humillarte delante de la presencia de Dios y mantenerte ahí todo el tiempo. Ese es el trabajo del aguijón. El aguijón no es para darte estorbos, el aguijón es para que la carne se vaya al suelo y para que las lágrimas salgan de un corazón sincero. Ese es el único trabajo del aguijón. Ahora, Dios necesita, hermano, que la humanidad, la carnalidad de uno esté en unos niveles tan bajos para manejar la revelación de Dios, para que entonces la entreguemos y vivamos en ese mundo de revelaciones. ¿Todavía se siente motivado a tener revelaciones de Dios? Bajaron los amenes. Es que tenían que bajar, hermano. Sabía que tenían que bajar, es normal. Pero usted tiene que prepararse a sacrificar
su basura, llevarla al monte de Horeb y quitar todo aquello que no le agrada al Señor. Eso es un proceso. Ese es un proceso que toma tiempo. Dios tiene que moldearte de muchas maneras. Pero aquella porción muy bonita que dice que el que completó, el que inició la obra en nosotros, ¿usted cree que cuando entre a manejar la revelación de Dios fracasará? No. Eso es lo que dice la palabra de Dios, que el que la inició la va a completar. Entonces, si tienes temor, los temores son cancelados, porque en su palabra tenemos nosotros la victoria. Así que vamos a orar en este momento, hermano, unos 5 minutos. Pongámonos de pie, estírese, levante los brazos, las manos. Cierre sus ojos. Dios tiene tiene revelaciones, muchas revelaciones para ti. Dios quiere comunicarte muchas cosas, porque Él quiere llevarte a una dimensión nueva. Él quiere mostrarse, Él quiere revelarse, Él quiere utilizarte. Y gloria a Dios, gracias al Señor por permitirnos conocerlo, disfrutarlo, sentirlo. Pero sí hay algo que Dios quiere formar en la vida de cada uno de nosotros para ser el portador de la revelación para este tiempo, para este momento, para este lugar. Dios quiere continuar su revelación y Él anda buscando personas como nosotros, que podamos ser quienes transmitan, reciban, carguen, lleven la revelación de Él. Dios eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret, sabemos, Señor, que tú constantemente estás trabajando, forjando nuevos corazones, nuevas vidas. Estás constantemente, Señor amado, puliendo el oro. Señor eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret, te rogamos, Señor, que tengas misericordia de cada uno de nosotros. Señor, queremos aprender a manejar nuestra humanidad, que lo que hemos recibido no ha sido por lo que somos, no ha sido por nuestra sabiduría, no ha sido por nuestra piedad, no
no ha sido, Señor amado, por ningún elemento terrenal o humano, sino que ha sido, Señor amado, simplemente por la pura misericordia que tú tuviste, Señor amado, al llamarnos y entregarnos tu revelación. Dios, ayúdanos, Señor amado, a no apartarnos de ti. Ayúdanos, Señor amado, a consagrarnos más a ti. Ayúdanos, Señor amado, a someternos más a ti. Y ayúdanos, Señor amado, a manejar, a comprender, a entender, Señor amado, aquellos aguijones que tú puedas poner en cada uno de nosotros, para que esa revelación, Señor amado, se mantenga siempre dándote la gloria solo a ti y darnos a nosotros la humillación completa. Señor, ayúdanos, fortalécenos. Queremos, Señor amado, estar cerca de ti. Y aquí está nuestro corazón. Aquí están nuestras manos, nuestros pies, Señor. Aquí están nuestros oídos, nuestra mente, nuestros ojos. Aquí está, Señor amado, nuestro cuerpo completo que ponemos delante de tu presencia, Señor, como un sacrificio, como una ofrenda agradable delante de ti, Señor, en este altar. Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, sabemos que tú quieres cada vez más de nosotros. Sabemos, Señor amado, que tú nos anhelas celosamente con tu Espíritu Santo. Nosotros no lo comprendemos aquí en la tierra, Señor, pero tú nos estás preparando de antemano, Señor, para aquel estilo nuevo de vida que tendremos allá en los cielos contigo, donde veremos cosas maravillosas, donde escucharemos palabras maravillosas, donde tendremos una experiencia por toda la eternidad contigo. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, ayúdanos, fortalécenos, Señor amado, que en la tribulación, que en la prueba, Señor amado, nuestro corazón no se desfallezca, que nuestro corazón, Señor amado, no se desanime, que nuestra vida, Señor amado, no se torne hacia atrás, Señor, sino que al contrario nos humillemos delante de ti, nos rindamos delante de ti, Señor, pongamos toda nuestra vida completa, Señor amado, a tus pies, Señor amado, para que tú, Dios mío, aquella obra que iniciaste, la logres terminar, Señor amado, para que tú te lleves la gloria completa, Señor, porque tu palabra dice, Señor, que lo menospreciado, lo vil del mundo, tú lo escogiste, Señor amado, para que toda la gloria, todo el honor, toda la grandeza, Señor amado, sean exclusivamente solo para ti. Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos a ti la gloria, Señor, te damos a ti la honra, nos humillamos, Señor eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret. Tú eres santo, 3 veces santo, Señor, y la tierra, Señor, proclama tus grandezas. Aleluya, Jesús. Aleluya, Señor. Gracias, Jesús.
santo tú eres. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por habernos alcanzado. Gracias por habernos rescatado. Ayúdanos, Señor eterno, a que nuestras vidas, Señor, se dejen guiar. Que nuestra vida, Señor, se construya a través de la palabra revelada, Señor, que tú envías por medio de tu Espíritu Santo. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias por hablarnos, gracias por enseñarnos, gracias, Señor amado, por ser tú nuestro Dios, que nos sustentas y nos das vida. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias te damos, Señor, en esta hora.